Me presento, soy Carlos Santiago, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, técnico superior en Nutrición y Dietética y bombero en el Ayuntamiento de Granada. Déjame que te cuente todo lo que quieras saber sobre la física y la nutrición en la oposición de bombero. Bueno, si has llegado aquí es porque tienes inquietud con la oposición a bombero y te planteas cómo son las pruebas físicas. Déjame que te cuente todo lo que necesitas saber, no solo para conocerla en profundidad, sino también para cómo debes entrenarla y cómo tienes que distribuir tu tiempo una vez que estés puesto en la oposición. La parte general, voy a explicarte qué tipo de pruebas hay en la oposición de bombero y luego entraremos un poco más en profundidad en cómo se entrena cada una de ellas. En la oposición de bombero hay una diferente tipología de pruebas físicas. Tenemos un bloque de pruebas físicas que miden más la capacidad de resistencia anaeróbica, aeróbica, que bien puede ser un 2000, bien puede ser un 1000. Si no habéis visto el vídeo en el que explicamos la oposición a bombero, te recomiendo que le eches un ojo. Así conocerás en profundidad por qué en unos sitios piden unas cosas y en otros sitios piden otras. Aquí, por ejemplo, en Granada nos enfrentamos a unos 2000 metros. Pero en Cádiz verás que te tienes que enfrentar a una prueba de 1000 metros, por ejemplo. Vale, tenemos otro tipo de pruebas más relacionadas con la fuerza, en el que normalmente siempre suele haber dominadas, trepa de cuerda y press de banca, bien sea a repetición máxima o a número de repeticiones, con un determinado peso. Y por otra parte, siempre encontramos algún tipo de prueba algo más técnica relacionada con otro medio. Lo más normal es que encontremos natación, bien sea 50 metros, 100 metros, ya depende del sitio en el que nos presentemos. Muy bien, esto es complejo a la hora de entrenarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar una multidisciplinariedad que hace que no tengamos que ser demasiado específicos en una, sino que tengamos que ser un atleta completo. Aquí te hago una propuesta de cómo tendrías que organizar tu semana para poder entrenar estas diferentes disciplinas. Depende de la disciplina de la que tú vengas, porque aquí a todos nos gusta el deporte. Verás que hay cosas que cambian respecto a lo que estás acostumbrado a hacer. Vamos a necesitar mínimo 2-3 sesiones de carrera, unas 2 sesiones de natación y de fuerza, pues como puedes ver, solo tenemos 7 días a la semana y uno tenemos que descansar, se nos va a quedar en 2 sesiones de fuerza. Esto nos lleva a que la manera de entrenar la fuerza en la oposición a bombero no es la típica rutina de gimnasio o wader a la que estamos acostumbrados, sino que tendremos que trabajar de una forma un poco más global. ¿Vale? Aquí he puesto lunes sesión de pista, martes sesión de gimnasio, miércoles sesión de pista, jueves sesión de piscina, viernes gimnasio y acabaríamos el sábado con una doble sesión de carrera más piscina, englobando así las diferentes pruebas que necesitamos. Es fundamental que entendamos cómo funciona fisiológicamente nuestro cuerpo y cómo responde a las diferentes necesidades energéticas que nosotros le estamos aplicando, ¿vale? En función de la intensidad a la que estamos entrenando, estaremos trabajando una cualidad física y conocerlo nos hace comprender el porqué de la importancia de mantener esa intensidad, esas distancias y esos descansos, bien sean en la pista, en la natación o cuando metamos kilos en la barra, ¿ok? Tenemos fisiológicamente lo que se denomina 2 umbrales, uno aeróbico y uno anaeróbico. En función de la intensidad a la que estamos entrenando, nos encontramos en una parte de esta gráfica o nos encontraremos en otra. Y para entrenar esas diferentes cualidades tenemos que hacerlo también con diferentes sesiones de entrenamiento. Por eso es fundamental que planteemos una evolución desde que empezamos a opositar hasta que preveemos qué es la competición o la física de nuestra oposición y evolucionemos, hagamos una pequeña evolución a lo largo de todas estas cualidades físicas. ¿Ok? En una primera parte, en función del nivel en el que os encontréis, trabajaremos esta primera zona más oxidativa, aeróbica, ritmos más lentos y distancias más largas, e iremos poco a poco progresando a intensidades más rápidas, distancias más cortas y descansos también más cortos. Esto trabajará tanto nuestro umbral aeróbico hacia la derecha, nuestro umbral anaeróbico también hacia la derecha, en función del parámetro que queramos medir, si estamos midiendo frecuencia cardíaca, si estamos midiendo lactato o valores subjetivos del esfuerzo, tendremos que ir viendo cómo evolucionamos en estas diferentes fases de nuestra fisiología para así poder mejorar de forma global y mejorar nuestro ritmo de carrera, que al final es lo que queremos conseguir, ¿ok? Podemos utilizar bien un Garmin, un Polar, usando su
sus zonas de entrenamiento, o bien hacer cualquier tipo de test de carrera, de piscina, y en función de nuestras marcas de ese test, ir trabajando estas diferentes zonas del entrenamiento. Aquí te propongo un primer bloque de entrenamiento, que sería un bloque básico o de pretemporada, en el que trabajamos distancias bastante largas. En la carrera trabajamos ritmos muy asequibles, en función siempre de nuestro ritmo de carrera, ¿vale? En estas 3 sesiones de carrera que tenemos semanalmente y en 6 semanas de evolución. Como podéis ver, es fundamental la sobrecarga progresiva. Tenemos que ver que evolucionamos desde nuestra primera a nuestra 6ª semana. Hay muchos ejemplos, esto se podría hacer de muchas formas, dependiendo principalmente de nuestro nivel, de con quién entrenemos, el tiempo que tenemos para entrenar o los días a la semana de los que dispongamos. Voy a explicar ahora cómo entrenaríamos todas las pruebas relacionadas con la fuerza, ¿ok? Aunque bueno, cualquier purista podría decir que todas las pruebas son fuerza, pero las que están más relacionadas con hacer un número de repeticiones o levantar un número de kilos, ¿sí? Bien nuestras dominadas, bien nuestro press de banca, bien nuestra trepa de cuerda. En otras oposiciones, como en Murcia, por ejemplo, encontraremos circuitos, en el que en un solo circuito encontramos diferentes pruebas. Vale. La primera parte siempre es necesario conocer la técnica de los ejercicios. ¿Por qué? Porque de esta técnica partirá toda nuestra evolución. Toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad de generar fuerza y potencia tiene que ir en base a una técnica correcta. Si no, a la larga nos estamos poniendo el techo de evolución muy bajo y además aparecerán muchos problemas. Nos vamos a lesionar y sobre todo vamos a ver pues, que no mejoramos lo que deberíamos y nos frustraremos en el proceso. Por lo tanto, conocer la técnica de cada uno de los ejercicios es fundamental para que nuestra progresión no se corte y podamos alcanzar las mejores marcas posibles. Muy bien, aquí hay diferentes puntos en cuanto al trabajo de fuerza se refiere que son básicos. El primero de ellos, si tuviera que quedarme solo con uno, sería la sobrecarga progresiva. Tenemos que ver que a lo largo de nuestro entrenamiento y a lo largo de nuestras sesiones de entrenamiento durante los diferentes bloques vamos moviendo más kilos o somos capaces de hacer más repeticiones con esos mismos kilos. Siempre, como he dicho, manteniendo la técnica correcta. Hay diferentes técnicas o diferentes elementos que nos van a ayudar a lo largo de nuestro entrenamiento, de nuestro proceso de entrenamiento, como son conocer bien pues el concepto de RM o repetición máxima, el concepto de percepción subjetiva del esfuerzo, si trabajamos a RIR, que tenemos que dominar y acabaremos dominando porque nuestro entrenamiento nos va a llevar a ello, al final hacen que las sesiones de entrenamiento sean mucho más ricas. Tendremos que trabajar y conocer lo que es una RM, tendremos que saber qué es el RIR o repetición en recámara, tendremos que saber y conocer muy bien y conocer a nosotros mismos para aplicar percepción subjetiva del esfuerzo, ¿vale? Y todo eso aplicado a nuestra sesión de entrenamiento hará que nuestra progresión sea meteórica. Es fundamental conocernos, ¿vale? Aquí he hecho una propuesta de lo que sería una sesión de entrenamiento, igual dividida en un mesociclo de 6 semanas, en el que aplicamos sobrecarga progresiva y trabajamos diferentes ejercicios, bien sean básicos o auxiliares, para que no se vea mermada nuestra capacidad de mejora, ¿ok? En los ejercicios básicos es donde mediremos nuestra mejora en cuanto a kilos y repeticiones. Y el resto de ejercicios nos ayudarán bien a complementar nuestra técnica, bien a meter ese volumen de entrenamiento que necesitamos para poder seguir progresando en los básicos. 2 sesiones de entrenamiento, una el martes y otra el viernes, en la que trabajamos todas las pruebas de fuerza y no lo dividimos, como bien he dicho antes, en sesiones tipo espalda-hombros, bíceps-pecho, que al final nos requerirían muchas sesiones de entrenamiento y tenemos que englobarlo en solo 2-3 a lo largo de la semana. Ahora voy a hablar de la natación, una prueba que se le suele atragantar bastante a los opositores a bomberos, excepto los que hayan nadado, claro. Es fundamental que mejoremos nuestra técnica de natación. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en hacer series, mucho volumen de entrenamiento, muy poco descanso, mucha fatiga, y si no mejoramos nuestra técnica de la natación, vamos a llegar a un punto en el que no mejoremos, por mucho que metamos series, por mucho que entrenemos muchas horas.
Por lo tanto, en una primera parte tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser conscientes del punto en el que nos encontramos en esta prueba y mejorar la técnica de la natación. Para ello hay dos útiles que yo utilizo mucho y me parecen básicos a la hora de trabajar esta primera fase del entrenamiento de natación, como son las palas y es el tubo. El tubo nos permite centrarnos 100% en las diferentes fases de la impulsión de la natación, bien sea el agarre, bien sea tirón, bien sea el recobro, sin tener que estar pensando en nuestra respiración. Y las palas nos van a ayudar a sentir el agua a través de nuestra mano y de nuestro antebrazo y ver qué está pasando con ella y dónde la estamos empujando. Una vez más, os hago una propuesta de cómo sería una sesión de entrenamiento para un opositor a bombero. Una primera parte técnica en la que intentamos hacer el máximo número de metros posible, trabajando diferentes partes de la técnica de natación, y una segunda parte en la que trabajamos más la fisiología de la natación o esos dos umbrales de los que hablamos antes y mejorar nuestra capacidad de ejercer fuerza en el agua y llevarnos esa técnica a los tiempos de carrera, de natación. En la segunda sesión, como mi propuesta iba conjugada con la carrera, en una sesión conjunta el sábado, bajamos la intensidad y metemos un poquito más de volumen. Estas dos series largas de bastantes metros, cada vez más metros, como podéis ver a lo largo de la semana, nos ayudan a centrarnos 100% en nuestra técnica y pensar solo y exclusivamente en dónde estamos empujando el agua, cómo está nuestro cuerpo colocado y qué está pasando con nuestro pie, por ejemplo, cuando estamos empujando con la mano. Espero que te haya gustado esta clase inicial sobre cómo son las físicas en la posición de bombero y cómo entrenarla. Si quieres saber más, entra en The Glow Formación y allí podrás ver vídeos específicos de cada una de ellas, toda la técnica y todo lo que necesitarás saber para probar tu posición a bombero.